Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco. Nuestro grupo está conformado por Nelcy Urresti, Marilyn Rivera, Esteban Castaño y Jacob Corrales, quien les habla. Para poder tener una mejor comprensión del ciclo cardíaco, es importante recordar y tener muy en cuenta algunos principios de anatomía y fisiología cardíaca. Hay que recordar que el corazón es un órgano hueco por el cual transcurre la sangre para ser bombeada a todo el cuerpo, suministrando oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo y eliminar el dióxido de carbono y los elementos residuales. La sangre desoxigenada regresa del resto del cuerpo al corazón a través de las venas cava superior y la vena cava inferior. Posteriormente, la sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha. Desde allí, la sangre fluirá a través de la válvula tricúspide hacia adentro del ventrículo derecho. Allí se bombea la sangre desoxigenada a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar principal. La sangre fluye a través de las arterias pulmonares derecha e izquierda hacia adentro de los pulmones. En los pulmones se le incorpora oxígeno y se le retira dióxido de carbono a la sangre durante el proceso de respiración. Después de la sangre haber recibido oxígeno en los pulmones, se llama sangre oxigenada. La sangre oxigenada fluye desde los pulmones de vuelta dentro de la aurícula izquierda, a través de cuatro venas pulmonares. La sangre oxigenada fluye a través de la válvula mitral hacia dentro del ventrículo izquierdo, donde se bombea la sangre oxigenada a través de la válvula aórtica hacia la arteria aorta, quien es la principal arteria que transporta sangre oxigenada al resto del cuerpo. Es muy importante recordar que las diferentes válvulas cardíacas nos permiten la conexión entre aurículas y ventrículas, eyectando la sangre en un solo sentido y cerrándose impidiendo el retorno de esta. Además, es importante recordar que para que todo este ciclo cardíaco se pueda generar, son necesarios los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco en la despolarización de los canales iónicos que estimularán el latido del corazón. Esta señal eléctrica debe de tener cierta intensidad para alcanzar el umbral necesario y generar el estímulo nervioso deseado. Este estímulo se origina en el nódulo sinoauricular, ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. Cuando este marcapasos natural genera un impulso eléctrico, este estimula la contracción de las aurículas. A continuación, la señal pasa por el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular detendrá la señal un breve instante y posteriormente la enviará por las fibras musculares de los ventrículos, estimulando así la contracción. Bueno, el ciclo cardíaco se da a través de dos movimientos, la sístole y la diástole ventricular. La sístole se la conoce como la contracción ventricular y la diástole como la relajación de los ventrículos. Entonces, son 7 fases de las que vamos a hablar, 7 fases del ciclo cardíaco. La primera fase es la sístole auricular que se da en la diástole, o sea, en la relajación de los ventrículos. Entonces, esta sístole auricular está mediada por un potencial de acción que viene del nodo sinusal, el cual está ubicado en la aurícula derecha del corazón. Entonces, este nodo sinusal lo que va a hacer es que va a hacer una excitación de las aurículas, despolarizándola. La sangre va a fluir desde las aurículas hacia los ventrículos por medio de una apertura de las válvulas atrioventriculares. Este llenado se va a dar en un 80% por llenado pasivo. ¿Por qué? Porque la sangre va a ir de mayor a menor concentración. Luego va a haber una contrapresión auricular que lo que va a hacer es que va a llevar la sangre hacia el lumen de la válvula y va a inyectar la sangre en un 20%. Esta sangre en los ventrículos va a aumentar la presión en estos mismos a una medida de 10 a 12 milímetros de mercurio. La sangre contenida en los ventrículos se le conoce como el volumen telediastólico o el volumen después de la diástole. Eh,
El volumen normal que debe haber en los ventrículos es de 70 a 240 mililitros. En una persona en reposo, una persona joven, una persona sana, el volumen normal es de 120 mililitros en los ventrículos. Continuando con la siguiente fase, que es la contracción ventricular isovolumétrica, es decir, que el volumen se mantiene igual. Después del llenado ventricular ocurre una contracción ventricular y aquí se da un aumento de presión en los ventrículos, ocasionando que las válvulas atrioventriculares se cierren, y esto se conoce como primer ruido. Después ocurre un periodo de contracción ventricular de 0,02 a 0,03 segundos. Este periodo los ventrículos acumulan presión y a esto se le conoce como contracción ventricular isovolumétrica. Ahora vamos con la siguiente fase, que se conoce como periodo de eyección, por la salida del flujo del contenido del ventrículo hacia las arterias, el cual tiene dos fases, que es la expulsión ventricular rápida, donde se eyecta el 70%, y la expulsión ventricular reducida, donde se eyecta el 30%. La presión ventricular izquierda pasa de 80 a 120 milímetros de mercurio, y la pared se contrae tanto que se abren las válvulas aorta y pulmonar, y el contenido del ventrículo izquierdo sale. Entonces, de 120 mililitros, ahora nos quedan 50 mililitros, es decir, que no se expulsa toda la sangre. Entonces, solo se expulsa 70 mililitros, y a esto se le conoce como volumen telesistólico. Seguimos con la fase 5, que es la relajación ventricular isovolumétrica. Después de que ocurre la sístole o el vaciado ventricular, el músculo ventricular se relaja, y esto ocasiona que las presiones ventriculares disminuyan y las presiones elevadas de las grandes arterias distendidas que fueron llenadas por la sístole empiecen a hacer presión y empujen la sangre hacia el ventrículo. Y pues esto, como consecuente, se cierran las válvulas semilunar o simoideas. Y es aquí donde se produce o se presenta el segundo ruido por ese cierre de las válvulas semilunar o simoidea, o sea, la válvula aorta y pulmonar. Después de esto, transcurre un tiempo aproximado de 0,03 o 0,06 segundos y el ventrículo sigue relajado. Y la presión ventricular disminuye tanto que las presiones auriculares son mayores que las presiones ventriculares. Y cuando pasa esto, se va a hacer las válvulas atrioventriculares, pues se abran y realicen una apertura. De ahí sigue la fase número 6, que es el llenado ventricular rápido. Al abrirse en esas, las válvulas atrioventriculares, la sangre que estaba contenida en la aurícula durante la sístole sale en una oleada hacia el ventrículo de una forma pasiva. Y luego se presenta el llenado ventricular reducido, en donde las aurículas se contraen para así poder terminar la fase de llenado, y el ciclo es repitente, entonces al terminarse inicia a repetirse. Para resumir, podemos entonces decir de que el ciclo cardíaco es la sucesión de fenómenos eléctricos y mecánicos que posibilitan la fusión del corazón en dos fases, la sístole y la diástole. Durante la fase inicial, la sístole, cuando se inicia la contracción miocárdica, las válvulas mitral y tricúspide se cierran, generando el primer ruido cardíaco. Y durante un periodo muy breve, todas las válvulas permanecen cerradas. Esta es la fase de contracción isovolumétrica, donde el aumento de la presión ventricular determina la apertura de las válvulas seminulares y la sangre es eyectada al sistema arterial. La mayor parte del volumen sistólico es bombeado al inicio de la fase de eyección y el resto se expulsa más lentamente. Durante la sístole no se expulsa todo el volumen ventricular.
Por último, al final del periodo de eyección, las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, se cierran, generando el segundo ruido cardíaco. Al inicio de la diástole, cuando se relaja el miocardio ventricular, todas las válvulas se encuentran cerradas, por lo que el volumen de sangre dentro del ventrículo no varía. A esta fase la denominamos relajación isovolumétrica. Después se abrirán las válvulas mitral y tricúspide, y la sangre entrará rápidamente a los ventrículos. A esto le denominamos fase de llenado rápido. Cuando las válvulas mitral y tricúspide están abiertas, la sangre fluye pasivamente desde el sistema venoso hacia las aurículas y desde estas hacia los ventrículos. La sangre continuará fluyendo en los ventrículos durante el resto de la diástole, a la cual llamamos la fase de llenado lento. Y finalmente la aurícula se contrae y completará el llenado ventricular.